Como primera clase tenemos qué son las generalidades del reino fungi y los factores condicionantes para la producción. A ver, empezamos. ¿Qué me podría decir usted qué es el reino? ¿A qué se refiere el reino fungi? ¿Usted sabe qué es? Digo, ya lo estamos viendo, pero ¿sabe qué es el reino fungi? Una especie de animales, ¿no? Bueno, pues básicamente, si recordamos el árbol filogenético, vamos a ver dónde está. A ver, déjame ver dónde lo puse. Tejidos. No, aquí no es. Bueno, ¿recuerda cuando estuvimos viendo acerca de los pinzones? Estos y sobre la evolución. Ajá, aquí está. Bueno, si recuerdan, pues los seres humanos siempre hemos querido clasificar todo, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza clasificar las cosas, y entre ellas los seres vivos, ¿no? Bueno, entre ellos, entre lo que existe, primero pues que era un ser vivo, que no, y luego estos seres vivos, una vez que decidimos cuáles eran los seres vivos, los quisimos clasificar, ¿no? Y hubo bastantes, propuestas para hacerlo, y de todos modos hay muchas formas de clasificar. Podemos clasificarlos desde el color, o los que sí me gustan, los que no me gustan, hasta puntos en los que los clasificamos por condiciones genéticas, que les dan ciertas características importantes. Entonces, uno de estas clasificaciones es clasificarlos por el árbol filogenético al que pertenecen. ¿Qué es esto? Bueno, el árbol filogenético parte de la teoría de que todos los seres vivos venimos de un ancestro en común. No sé si recuerda que una de las teorías es que en la Tierra antes pues había muchos volcanes y estaba cubierta mayormente de agua, y en esta Tierra primitiva había muchas reacciones químicas. El caso es que después de varias reacciones químicas se llegaban a hacer como protobiontes, que eran como burbujas con una pared primitiva celular, que dividía o separaba a lo que pasaba, las reacciones que pasaban en el interior de las del exterior de esas paredes. Bueno, se supone que esos eran los previos a los primeros seres vivos, y después en algún momento todas estas reacciones químicas se acoplaron de tal manera en que pues esto se convirtió en una célula real, en una célula viva que tiene las características de un ser vivo que ya hemos estado viendo en otros semestres, ¿no? Como lo son, que pueden reproducirse, que pueden respirar, o sea, tienen intercambios de gases, tienen excreción, que tienen un desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, el caso es que se supone entonces que todos venimos de este tipo de células, y después recordando cómo funciona la evolución, es que a partir de que estas células pues se van dividiendo, se van reproduciendo,
van teniendo mutaciones genéticas al momento de que su ADN se va multiplicando, replicando. No siempre salen exactas las copias, sino que a veces tienen algunos errores. Y estos errores genéticos, por así decirlo, estas mutaciones, hay de dos sopas. Bueno, no, hay de tres sopas, ¿no? Una, que este error genético, esta mutación, perjudique completamente al ser vivo y entonces no pueda seguir viviendo antes de reproducirse. El segundo es que sí tenga este error, pero no cambie de manera significativa la forma de vida de este organismo. Entonces, pues va a seguir viviendo como siempre. Y si se reproduce, va a pasar, pues posiblemente pase este error genético a la siguiente generación. Y la otra es que tenga una mutación genética y esta mutación permita que sea mucho más apto para sobrevivir en un medio X o Y, es decir, en el medio en el que ya vive o en un medio un poco diferente al que ya vivía, porque sabemos que nuestro mundo está cambiando constantemente, entonces hace que se adapte mucho mejor. Y entonces, conforme van pasando su material genético de unos a otros y se van juntando las mismas mutaciones con las mismas mutaciones, y más si hay una barrera física que impida que las mutaciones nuevas se combinen con las viejas, con las mutaciones anteriores que todavía están existiendo pero que no son nuevas, hacen que empiecen a haber más especies. Entonces, pues bueno, de ahí sale que hay tres dominios, la arquea, la bacteria y la eucaria. Los procariontes, digamos, serían aquellas células, mejor usted dígame, ¿cuáles son los organismos procariontes? Esto sí ya lo vimos en otros semestres. Entonces, ¿recuerda usted cuáles son los organismos procariontes? Bueno, primero los procariontes. ¿Qué características o qué es lo que hace ser un organismo procarionte un organismo procarionte? De lo que me acuerdo es que el procarionte es como es una bacteria, y es representada como algo largo, pero que esto no tiene un núcleo como el eucariote. Exactamente. No tienen un núcleo definido, o más bien su material genético no está encapsulado como en los organismos eucariontes. Así es. Gracias. Entonces, se supone que en la misma evolución, de hecho, se cree, no se tiene seguro, que los eucariotes son, porque además la diferencia de tamaños es bastante pronunciada, ¿no? Mientras un procariote puede ser de este tamaño, un eucariote puede ser de este tamaño. Entonces, y bueno, tienen algunas características diferentes, pero, como dice usted,
se cree que los eucariotes, perdón, los eucariotes son resultado de que hubo una simbiosis entre un organismo, entre dos o más organismos procariotes, que empezaron a vivir juntos cada vez más tiempo, y uno beneficiaba al otro, hasta el punto en el que se fusionaron y se convirtieron en otro tipo de organismo, que ahora son los eucariotes. Eso es lo que se cree. Bueno, entonces, tenemos aquí la clasificación, que serían los tres dominios, ¿no? Arquea, bacteria y eucaria. Y entre los en el dominio de eucaria, tenemos a los 5 reinos. El reino, perdón, no son 5, disculpe. El reino monera y el protista serían procariotes. El monera era el de bacterias y el protista era de arqueas, pero bueno, ya se cambiaron algunas cosas, por eso no se usa tanto el reino, pero sí se usa. Tiene que ver mucho con con la cadena de ADN de los seres vivos, pero bueno. El caso es que el reino Plantae, Fungi y Animalia, de las plantas, de los hongos y de los animales, entra entre los eucariotes. ¿Por qué se hizo la división? Bueno, porque las algas entraban, me parece, no sabían dónde ponerlas, de hecho. Entraban que primero en las plantas, luego que en los hongos, pero no pueden ser hongos porque, ahorita vemos por qué, porque los hongos son heterótrofos y las algas son autótrofas, etcétera, etcétera, ¿no? Luego los ponían en los protistas, luego que los monera, en fin. Por eso hicieron esta otra división de los dominios, ¿no? Pero bueno, el caso es que los hongos entran entre los organismos eucariotes. Entonces, vamos a ver más sobre estas generalizadas. ¿Qué es un hongo? Bueno, son eucariotas. Y también son heterótrofos. ¿Usted recuerda cuáles son los heterótrofos? Pues son los que no pueden producir sus alimentos. Ok. Exacto. Más específicamente son aquellos organismos que no pueden producir su alimento a base de materia inorgánica. Todos podemos procesar nuestros alimentos, pero no todos pueden hacerlo basándose en lo mismo. Los organismos autótrofos lo hacen a partir de materia inorgánica y nosotros de materia orgánica, fuerza, ¿no? Los heterótrofos. Entonces, bueno. Eso entonces nos dice que los hongos son heterótrofos, es decir, necesitan consumir materia inorgánica. Perdón, orgánica. Materia orgánica. Y además, al ser eucariotas, sus células entonces sí tienen su material genético encapsulado, ¿no? Tienen su núcleo, tienen mitocondrias y tienen el resto de las partes de una célula, ¿no? Eucariota. La mayoría de los hongos, crecen como filamentos multicelulares llamados hifas, que forman una masa enmarañada llamada micelio. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien hay muchos hongos que son grandes y se ven así, la mayoría de las especies de hongos son más o menos algo así, ¿no? Filamentos, o sea, como hilitos, multicelulares. Cuando hablamos de multicelulares, hay que recordar que hay una diferencia entre unicelular,
multicelular? Multicelular es cuando tiene muchas células y la otra es cuando solo tiene una célula. Ok. Pluricelular. Así es. El unicelular es de una célula, ¿no? El multicelular y el pluricelular es más de una célula. Y aquí también más de una célula. ¿En qué se diferencian los multicelulares de los pluricelulares? ¿O cuál cree que sea la diferencia usted? ¿Cuál cree que sea la diferencia? Pues no hay ninguna diferencia. Creo que es lo mismo. Ok. Bueno, básicamente podríamos decir que sí es lo mismo, pero no. O bueno, en algunas definiciones sí lo toman como que son sinónimos, ¿no? Pero en realidad, en otras definiciones, en otras conceptualizaciones, a los multicelulares son estos que son las mismas células, trabajan en conjunto, pero no tienen una función específica para cada trabajo que hacen. Es decir, este micelio, esta hifa, esta célula, está junto con muchas células iguales. Si vemos aquí hay más hilitos. Está junta con muchas células y generalmente se mantienen juntos. Y los productos que tienen en conjunto pues los benefician a todos ellos, ¿no? Pero no tienen una función específica, es decir, no solamente unas se encargan de deshacer la comida y otros de digerirla y otros de excretarla, etcétera, sino que todos tienen sus mismas funciones completas. Todas las células tienen las mismas funciones completas y están juntas por conveniencia, por decirlo así, porque juntas tienen más producto. Pero si las separamos y cortamos como un pan enmohecido, si los partimos a la mitad y separamos esta zona de hifas de esta, pues se van a seguir reproduciendo de todos modos los hongos, no les pasa nada, ¿no? En cambio, si a una ballena la corta una a la mitad, ya no puede seguir viviendo, ¿no? Porque las células que tienen ellas en los organismos pluricelulares, ahí sí, aparte de que son muchas y si son del mismo organismo, no son del mismo tipo y sí, o sea, sí tienen el mismo material genético, pero no son del mismo tipo. Y no todas tienen las mismas funciones. Todas tienen un objetivo en común, que es mantener vivo al organismo, pero tienen funciones diferentes. Entonces los multicelulares son como todos iguales y hacen lo mismo y solamente están juntos por conveniencia, y los pluricelulares están juntos porque lo necesitan, porque no todos hacen lo mismo. Y si quiere acordarse, los multicelulares los parte uno a la mitad, no pasa nada. Los pluricelulares los parte uno a la mitad y se mueren muy posiblemente, o se reducen sus funciones porque ya no tienen las otras funciones, ¿no? Que se les fueron cortadas. ¿Queda más o menos claro? Sí. Ok, perfecto. Entonces, la mayoría, no todos los hongos, pero la mayoría
son multicelulares, es decir, sí están congregados y tienen sus mismas funciones, etcétera, pero no pasa nada, no muere el organismo, no es fatal si los separamos, ¿no? Y estas células se les llaman hifas, estos organismos, que forman masas enmarañadas, porque no todos están así como el tejido muscular, por ejemplo, ¿no? Que están todos hacia una dirección, sino que están enmarañadas. Hay unos por aquí, otros por acá, otros por acullá. Como otra vez vemos aquí en esta imagen, si nos damos cuenta, no hay como algún orden, ¿no? Esta creo que está al revés, algunos están por aquí, otros por allá. Entonces no tienen un orden como tal. En cambio, pues bueno, otros sí. Y estas estas hifas que no están en orden, pero están juntas, se les llama micelio, ¿sale? Esto es importante. Lo de las hifas y lo de los micelios. Bueno, actualmente se conoce o se tienen registradas alrededor de 100.000 especies. Han sido descritas más o menos 100.000 especies y la mayoría de estas son terrestres. Adelante, Carmen, dígame. Allá en la imagen, veo que hay como unas, como hilitos. Esos hilitos que están alrededor de la figura son las hifas, o la figura que tiene una cabeza y una cola. La figura que tiene. Todo esto es la hifa. Ajá. Aparte vamos a ver las partes del hongo. Porque aparte de la célula, pues sí tienen sus partes celulares. Entonces, las hifas también son llamadas como micelio. Cuando están todas juntas y enmarañadas. Cuando, así como el tejido muscular, que son varias células musculares y están juntas, se le llama tejido muscular. Aquí cuando son muchas células de hifas y están juntas, se les llama micelio. Está bien. Bueno. La mayoría de los hongos, como le decía, son terrestres, pero pues también hay otros que pues se salen del estándar y pueden ser acuáticos, etcétera, ¿no? A la gente que estudia a los hongos, a los biólogos que se encargan de eso, se les llama micólogos. Y estas personas, estos micólogos, aparte de que hay 100.000 más o menos especies descritas, se estiman que son 1.5 millones de especies de hongos. Como hemos visto en la parte de biodiversidad en otros semestres, una cosa es las especies que se tienen registradas hasta el momento, y aparte lo que se estima de todo lo que no hemos llegado a descifrar, a encontrar, a describir en nuestro mundo, ¿no? Porque sabemos que es muy extenso, hay lugares en los que no podemos llegar o cosas que no podemos ver, hay un sesgo en el que hay seres vivos que evitan a toda costa el movimiento de los seres humanos y entonces por eso no podemos saber si existen o no, ¿no? No ha habido la posibilidad de que haya un registro científico como tal de estas especies. Entonces se cree que son 1.5 millones en realidad, ¿no? De especies de hongo. Y entonces, el reino fungi, como le comentaba, es uno de los que están entre las células eucariotas. Y bueno, ahorita vamos a ver a quién se parece, o sea, qué tipo de hongo es, ¿sale? Ahora, primero las primeras características de los hongos, ¿no? Estas son células eucariotas, como decía, es decir, que contienen núcleos encerrados en una membrana, la parte del ADN, ¿no? También tienen mitocondrias, que son... ¿usted recuerda qué hacen las mitocondrias?
Creo que lo vieron más a fondo con la maestra Rosario cuando iban en fisiología vegetal. Exacto, son los organelos celulares que generan la energía química que utilizamos los seres vivos, ¿no? ATP, básicamente. Ok, y básicamente, pues bueno, son muy importantes porque pues son lo que nos hace poder existir, ¿no? Tener la energía para para existir, básicamente, para hacer cualquier cosa. Y aparte, a pesar de que hay muchos tipos de hongos, bastantes, de todos modos, estos comparten en común, o tienen en común la forma en la que se nutren. Es decir, a pesar de que algunos son terrestres, otros no, otros son unicelulares, otros multicelulares y otros son macro y otros micro, todos comen de la misma manera. Ahorita vemos cómo comen. Bueno, por otro lado tenemos como dato importante que el pH óptimo para la mayoría, no todos, de las especies de hongos es de 5.6, aunque algunos son más tolerantes y pueden ir de 2 a 9 en pH, ¿no? Que sea de 5.6, ¿qué significa? ¿Que son más ácidos o más básicos? Que son más ácidos. ¿Más ácidos, segura? ¿Puedes repetir la pregunta? Que sean 5.6, el pH óptimo, significa que están cerca de los que le gustan más los medios básicos o los medios ácidos. Está cerca del neutral, pues, pero ¿qué es más cerca? ¿Lo ácido o lo básico? ¿Qué dijo? ¿Ácidos? ¿Usted dijo ácidos? ¿O básicos? Ácido. Pues sí, así es, están más cerca de los ácidos, ¿no? Aunque pues de todos modos son bastante neutros, ¿no? O sea, no son uno o dos, pero sí están cerca. Pero como vemos, muchos son bastante resistentes, ¿no? El rango de tolerancia es bastante alto. Recordamos esta gráfica que enseñamos ayer de la tolerancia. Mientras que unos aguantan más o menos... dígame. O sea que el pH de los hongos tiene que estar a 5.6. En general, la mayoría.
pero todos tienen sus rangos. No tiene que ser 5.6 exacto, pero de preferencia 5.6 de la mayoría. ¿Y esto por qué o para qué tiene que estar o para qué tiene que mantenerse a ese nivel? ¿Por qué? Bueno, el pH en los seres vivos, como es el potencial de hidrógeno que se encuentra ahí, muchas reacciones se pueden llevar a cabo o no, dependiendo del pH en el que se encuentren. Si el pH es demasiado alto, puede que algunas reacciones sí se den u otras no, o algunos compuestos se deshagan más o se acoplan de diferente manera, y entonces si sabemos que todas las reacciones químicas son las que hacen que podamos tener energía y podamos existir, con que nuestro pH cambie, pues nos puede matar, básicamente. En general, por ejemplo, los humanos, su pH es de alrededor, como 7.4 me parece. Entre 7.2, 7.6, algo así, no recuerdo bien, ¿sale? Pero es muy pequeño el rango en el que puede cambiar, entre comillas, muy pequeño. Y si nos pasan, si nuestra sangre se vuelve mucho más ácida o mucho más básica, pues nos morimos. Básicamente eso. ¿Por qué? Porque de esto depende el transporte de nutrientes, el transporte de oxígeno, la replicación del ADN y el ARN, la respiración como tal, etcétera, etcétera, ¿no? El intercambio de gases, etcétera. Entonces, pues si están demasiado básicas el lugar en el que se encuentran los hongos o demasiado ácidos, pues simplemente no pueden existir porque no pueden o absorber nutrientes o transportarlos, etcétera. Además de que las sustancias muy básicas o muy ácidas son pues bastante corrosivas, ¿no? O queman. No sé si ha utilizado productos para limpiar su casa, como lo son la sosa cáustica, que es muy básica, como el Vanish creo que tiene sosa. Y la sosa la usan también para limpiar estufas. O el ácido muriático, que es para destapar cañerías. Esos químicos, pues sí son bastante agresivos. Y pues bueno, con la piel, pues pueden generar en nosotros que quemaduras. Que sí, que nos quemen, que se deshaga parte de nuestra piel. Y en membranas pues es mucho peor, ¿no? Si a uno le cae algo muy ácido o muy básico, nos puede dejar ciegos o nos podemos morir, ¿no? Porque queman todas nuestras membranas internas. No sé si respondí su pregunta. ¿No? Ok. Ya nos pasamos de la hora, pero bueno, usted tiene clase hasta las 4, ¿verdad? O a las 3. ¿Sí va a tener clase en la tarde? Me parece que les No pongo... tener clases. Es que ya se me estaba pasando. Pero no la llegué a escuchar bien. ¿Cómo dijo? Ah, que sí voy a tener clases. Ya se me estaba pasando. Ah, sí va a tener a las 4 con la profesora Nilda. Pues es lo que dijo, solo que no ha confirmado. Ah, bueno. Bueno, yo le pregunto porque creo que estaban en la asamblea, pero no sé a qué hora vaya a terminar. Pero bueno, ok, entonces me voy a dar prisa para que alcance usted a comer. Bueno, ok. Por lo menos acabamos esta diapositiva, ¿le parece? Ok. Entonces, por eso muchos hongos, pero bueno, hay hongos que su composición
hace que tengan más posibilidades de aguantar pHs más ácidos o más básicos. Si bien pues nuestras membranas celulares de la piel son más resistentes que las membranas celulares de las mucosas, porque su composición es diferente y están hechas para medios diferentes, lo mismo con los hongos. Hay cuáles, bueno, ahorita vamos a ver más adelante, pero los hongos están hechos básicamente de quitina, que es una proteína bastante más resistente y reforzada, y eso hace que pues ellos puedan estar en medios mucho más ácidos o más básicos, como lo vemos aquí, ¿no? El 2 pues ya casi es el 1, ya es muy muy ácido, y el 9 no es tan básico como 14, por ejemplo, pero sí es básico, ¿no? Y bueno, también en este caso muchos hongos son menos sensibles a las altas presiones osmóticas que las bacterias, es decir, tienen más resistencia que las bacterias, y entonces esto hace que puedan crecer en soluciones salinas concentradas, que puedan estar en soluciones azucaradas, como son las mermeladas, y esto hace que eviten o desalienten el crecimiento bacterial. Más adelante vamos a ver el uso de los hongos en la medicina y en el comercio, etcétera. ¿Y usted sabe qué es la penicilina? Okay. Penicilina. Es, bueno, ya es una sustancia que se utiliza como antibiótico, ¿no? Es decir, son sustancias que derivadas de un hongo, precisamente, para evitar el crecimiento de las bacterias. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo lo de los árboles que hay algunos que segregan ciertas sustancias para que no crezcan hierbas cerca de ellos, etcétera? Pues lo mismo hacen estos hongos. Esto ocurrió cuando en unas cajas de Petri, que son estas, estaban haciendo algunos experimentos con bacterias, y entonces cuando se hacen estos experimentos, si no se tiene el suficiente cuidado, muchas veces se contaminan. Entonces, en algún momento, estas cajas de Petri con crecimientos bacterianos se contaminaron del hongo Penicillium. Creo que es Penicillium, creo. Que es el que genera la penicilina. Entonces, pues, cuando vieron esto, dijeron, pues ya ni modos, ¿no? Ya se nos contaminó el cultivo. Pero se dieron cuenta que también en las cajas en donde estaba la penicilina, este hongo, las bacterias dejaban de crecer e incluso su crecimiento disminuía. Entonces se hicieron más estudios, más experimentos, etcétera, y entonces se descubrió que la sustancia penicilina que salía de estos hongos evitaba el crecimiento bacteriano, y de hecho pues muchas veces los mataba. Entonces, pues bueno, de ahí salió este famoso antibiótico, ¿no? Y bueno, como dice, desalienta o evita el crecimiento bacteriano. Y los hongos también proliferan en un amplio rango de temperaturas. Si bien muchas de las bacterias se congelan, o se enfrían la mayoría de los alimentos se enfrían para que no se vayan a echar a perder tan rápido, porque en climas cálidos, las bacterias crecen muy rápido. Y si bien hay algunas bacterias que aguantan el clima frío, la mayoría no. Puede que no se mueran, pero sí están en un estado en el que no se siguen multiplicando. En cambio, los hongos, pues sí pueden hacerlo. Pueden estar en un amplio rango de temperaturas, y por eso aquí nos dice, ¿no? Pueden incluso estar en comida refrigerada. Y cuando tenemos un refri que no se limpia en mucho tiempo, o comida que está en el refri mucho tiempo, y ya fue expuesta a los hongos,
pues encontramos esto, ¿no? Hongos dentro del refri pegados u hongos dentro de la comida que ya habíamos puesto, bueno, sobre la comida que ya habíamos puesto. Y como dice el siguiente título, que hasta aquí vamos a quedar, los hongos absorben el alimento del ambiente. Recordemos que los hongos, aparte de ser heterótrofos, es decir, que comen materia orgánica, también se les conoce como descomponedores de materia orgánica.